Estar aquí, bueno, y sobre todo en este evento recordando mucho al profesor Galindo, que nos genera mucha nostalgia. Sin más preámbulos, quiero presentarle a un gran amigo, el doctor José Fernando García. José es médico de la Universidad del Valle, especialista en medicina interna del CES de Medellín, infectólogo de la Universidad ICESI, y desarrolla su trabajo clínico en la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali. Además es egresado del programa de infecciosas de la Fundación Carolina del Hospital Clínic de Barcelona con un máster en VIH-Sida. Así que José, bienvenido, y el doctor García nos va a contar sobre la puesta al día de la coinfección tuberculosis VIH. Después de la conferencia del doctor José Fernando, por temas de su agenda, vamos a dar un espacio de tiempo para las preguntas directamente en el tema de tuberculosis y VIH, y luego seguimos con el programa académico. Gracias. Buenos días, gracias a Jimena y a la corporación por la invitación. Creo que hoy es un día muy emotivo, pues desde mi punto de vista, porque hace ya 19 años, al estar, como estaban muchos de ustedes ahí sentados, el doctor Galindo me abrió un poco ese interés hacia la infección por VIH en un momento donde había un desconocimiento, la incertidumbre, el miedo a afrontar los pacientes con VIH. Y hoy día, pues, doy gracias a Dios por haber estado en ese momento y a muchas personas que han pasado por mi vida, a Otto Sussman, que está acá. Perdonen si me pongo emotivo, pero esos son los momentos como para recordar y dar gracias por lo que hoy estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, metámonos en este tema que me apasiona, que es el tema del VIH. Yo no sé, el puntero, si lo tienen. Aquí está, aquí está. Listo. A ver, aquí entendamos esto un poco. Bueno. Ok, perfecto, mejor. Bien, acuérdense que los hombres no podemos hacer dos cosas al tiempo, así que vamos a tratar de entender. Este es el puesto al día de la tuberculosis. Si me ponen el puntero un poco para poder llevar el tiempo, por favor. Bueno, ok. Este es el informe del 2022, traté de meterme ayer a la página porque estamos en el mes donde sale el reporte de tuberculosis del 2023, que nos va a informar un poco cómo vamos en relación a la tuberculosis, que yo creo que los datos no van a ser muy alentadores. Preocupa porque tuberculosis es un indicador de pobreza y uno lo que ve muchas veces en estas estadísticas, mi percepción es un subregistro, porque nuevamente esto es un indicador de pobreza y uno no quisiera mostrar la pobreza. Pero cuando a mí me muevo en Colombia, hablo de este tema y veo la preocupación de la tuberculosis en la gente y me dicen, doctor, ¿será que vamos a controlar la tuberculosis? Mi temor es que posiblemente no vamos a lograr los indicadores y pues estamos en Tuberculombia, eso es lo que hay, y Tuberculombia vamos a tener casos de TBC en adultos estrato 20, como en estrato 1 o no asegurados. Entonces esto es lo que hay y el día de hoy quiero que se llene el mensaje que la tuberculosis está, que es un problema, que se incrementaron el número de casos, que la coinfección en el mundo es de 6%, tuberculosis y VIH, y que lo que nos empieza a preocupar es la tuberculosis farmacoresistente. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Unos datos actualizados, la incidencia de tuberculosis en todas las formas para el 2022, datos del Ministerio de Salud, es de 31 casos por cada 100.000 habitantes, y si ustedes tienen presente, 6% de la coinfección en Colombia es el doble. Vamos a tener un 12% de personas coinfectadas tuberculosis y VIH, y eso ya nos empieza a hablar de un reto en el diagnóstico, un reto en el tratamiento y un reto en lo que tiene que ver en la adherencia en los pacientes con tuberculosis. El sistema de salud que se impacta en el programa de tuberculosis, sí, y este año creo que nos vamos a ver reflejados en un impacto negativo para el próximo año, esto debido a un desabastecimiento que ha habido de muchos de los medicamentos de tuberculosis.
tanto en tuberculosis farmacosensible como en tuberculosis farmacoresistente. Y lo que vemos a lo largo de los años, esta es una diapositiva que empieza en el 2015, pero yo arranco con la tuberculosis en el 2005 y la incidencia sigue siendo la misma. Empezamos con 11.000 casos, ya vamos por 17.000, hemos llegado a 19.000 casos por año, evidentemente la población incrementa. Esto que se vio acá, que fue muy alentador, pero esto fue el COVID. 2020, todos los pacientes estuvieron en la casa, no fueron diagnosticados y al año siguiente empezamos a tener el incremento. Entonces, evidentemente la tuberculosis no se ha ido, la tuberculosis está, existe un subregistro. Esta es la cuenta de alto costo que igual para este año debe estar saliendo la cuenta de alto costo, pero me metí ayer y no estaba. Entonces, ¿qué nos dice? Un subregistro. 9.640 casos cuando el reporte de tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud nos habla de 12.000. Nos dice que 69% de los pacientes, ya se le fue la luz, dice que el 69% de los pacientes se les tamizó frente al VIH, pacientes con tuberculosis. Y esto es un indicador de calidad. Si a mí me dicen que la coinfección es el 12% de los pacientes con tuberculosis, ¿no? O tuberculosis tiene el 12% de coinfección con VIH, pues el 100% de los pacientes tendrían que ser tamizados. Y aquí estamos hablando que 1 de cada 3 posiblemente no se está tamizando. Entonces, este es un problema de calidad y los invito a que todos nuestros pacientes de tuberculosis sean tamizados frente al VIH. Y para la cuenta de alto costo estamos hablando de un 15%. Entonces, si ustedes ven, la información que manejan estas dos entidades, pues no es igual. Entonces, aquí tenemos un problema de subregistro y piensen que esto puede ser mayor y siempre hemos hablado que estamos entre un 10 y un 20% de subregistro. Estamos a la espera de ese informe del 2023. En VIH, ¿qué es lo que ocurre? Hay una disrupción de lo que es esto, el granuloma. Este granuloma se rompe. ¿Y por qué se va a romper? Porque no vamos a tener esos linfocitos que van a producir ese factor de necrosis tumoral, ese interferón, que hacen que se mantenga el granuloma. Entonces, cuando a ustedes, el patólogo, les diga en un paciente con VIH que tiene un granuloma, pero que no tiene necrosis de caseificación, la gente dice, no tiene tuberculosis, porque no tiene necrosis de caseificación. Pero para que haga esa necrosis de caseificación, que sería este granuloma intacto, es porque tiene un sistema inmunológico bueno. Entonces, aquí tenemos que empezar a cambiar el chip. Como nuestro sistema inmunológico no es el mejor, no vamos a poder formar este granuloma, está acá abajo, va a generarse una disrupción del granuloma y por lo tanto vamos a tener una diseminación de la enfermedad y una tuberculosis que no se presenta pulmonar, sino que en la mayoría de los casos es extrapulmonar. Esto es lo que ocurre, entra la micobacteria, vamos a estar en el macrófago alveolar, se va a contener. ¿Cuántos bacilos necesitamos? Aquí vamos a tener presente que hay personas que son susceptibles genéticamente a otras en el control de la micobacteria tuberculosis. Hay personas que pueden tener una carga bacilar, pero si no tienen polimorfismos genéticos que favorezca la entrada de la micobacteria, posiblemente todo quede en una infección latente por tuberculosis. Pero si esa persona tiene susceptibilidad, algún polimorfismo genético, que eso los estamos aprendiendo a conocer, o realmente la carga bacilar y su sistema inmunológico no es el mejor, lo que vamos a tener es una entrada de la micobacteria y la diseminación a través de esos linfáticos del torrente sanguíneo y esa diseminación y la presentación extrapulmonar de la tuberculosis. Entonces ya les comentaba que en la tuberculosis siempre nos enseñaban un espectro, o tiene la tuberculosis activa o no la tiene, y en la mitad había una condición que se conoce como la tuberculosis latente, la infección tuberculosa latente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo la infección como 1 de cada 3 de nosotros, la tenemos controlada, pero alguna situación va a condicionar a que la micobacteria se reactive. El VIH, trasplante, terapias biológicas, la inmunosenescencia en el adulto mayor, el paciente diabético, el paciente que tiene desnutrición, esas condiciones, el menor de 5 años, va a favorecer que la micobacteria entonces pase de una tuberculosis latente a una enfermedad activa. Pero hay una situación que preocupa y que ya estamos empezando a conocer. Hay una enfermedad que es la tuberculosis subclínica. Es ese paciente que hoy puede estar con una tos,
cansancio, malestar, vuelve a estar bien, luego a los 3, a los 4 meses vuelve y presenta el mismo cuadro. Algún neumólogo le tomó una PCR, una prueba molecular en el lavado broncoalveolar y sale en la prueba molecular que es very low, que tiene una carga basilar baja. El concepto que se ha llevado mucha gente en Colombia, no sé de dónde, es que estos very low son falsos positivos. Y lo que ha ocurrido es que no les dan la indicación, no les dan tratamiento y el paciente pasa de largo. Aquí es un equilibrio. Evidentemente algo está ocurriendo, el paciente lo está controlando, no lo está controlando y está en ese juego. Ya es una decisión, pensaría, desde salud pública, porque si vamos a controlar el número de casos infectados, pues teníamos que tratar a esa persona que está identificada con la Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces evidentemente hay un problema de diagnóstico, 60% de los pacientes están siendo diagnosticados, un 40% no están siendo diagnosticados y en VIH ocurre que lo que teníamos habitualmente, las baciloscopias, no sirven. Esa es la razón por la que tenemos que pasar a otras plataformas de diagnóstico. Si vemos esta diapositiva muy interesante, los recuentos de CD4 están acá y entre menos CD4 tengo, la probabilidad de tener una baciloscopia negativa es muy alta. En el paciente VIH que estamos diagnosticando habitualmente de forma tardía, tiene unos CD4 bajos, por lo tanto las baciloscopias van a salir negativas. Necesitamos algo que mejore el diagnóstico. El cultivo lo tenemos, es el gold estándar, tenemos cultivos sólidos, cultivos líquidos. El cultivo líquido nos mejora el rendimiento si se contaminan más, nos acorta el tiempo de tratamiento, puede ser alrededor de 8 semanas, pero tendríamos que esperar mucho. Vienen lo que son las pruebas moleculares y ahí vamos a tener varias plataformas, desde las plataformas del GeneSpert, que es el CFI, vamos a tener de AVO, vamos a tener VDMAS, vamos a tener TruGen, vamos a tener Ingenius, muchas plataformas que la que quieran utilizar. Hoy día cada plataforma tiene una sensibilidad interesante y nos va a permitir diagnosticar a estos pacientes. Ocurre que con la prueba inicial, cuando se hace este estudio del New England Journal, que sale publicado lo del ESPER, pues nos dice, mire, el rendimiento es muy bueno. ¿Con cuántas pruebas? 2 pruebas. ¿Cuántos de ustedes hacen 2 pruebas en la rutina? Ninguno, siempre nos quedamos con un ESPER. El problema es que la sensibilidad fue con 2 pruebas que se harían. Eso aumentaría los costos y lo que nos coge este metaanálisis es que el rendimiento de las pruebas en la población que tiene BCAS negativos y en la población VIH, miren ustedes, se cae. Entonces había que mejorar el rendimiento de las pruebas y esa es la razón por la que empiezan las pruebas que son conocidas como ultra. Ultra, ¿qué es? Que mejora el rendimiento, colocarle otra secuencia de inserción. ¿Cuál? Vamos a colocarle lo que es la 1081 porque previamente ya estaba la secuencia de inserción 6110. Entonces, lo que vamos es a mejorar el rendimiento diagnóstico, a colocarle 2 secuencias de inserción y aparece el GeneSpert Ultra, que es las mismas plataformas que tenemos, y lo que ocurre es que mejoró el rendimiento diagnóstico en un 13%. Entonces, las pruebas que tenemos hoy día van a mejorar el rendimiento diagnóstico y son esas pruebas moleculares. Eso es lo que debemos nosotros promover y no como muchas EPS que cuando mandamos la prueba dicen, primero autorizo el BK, si el BK es negativo le autorizo la prueba molecular, no. Lo que ustedes tienen que pedir es la prueba molecular, luego el cultivo y a pesar que muchas sociedades están hablando de quitar las baciloscopias, yo les digo en VIH no. ¿Por qué? Porque es la única forma de diagnosticar las micobacterias no tuberculosas. Entonces, esto tenemos que mantenerlo, pero en su imagen, en su mente ya tienen que llevar PCR, prueba molecular, cultivo y las pruebas de las baciloscopias. ¿Qué plataforma? La que ustedes quieran y la que se sientan más cómodos. ¿Por qué? Porque realmente el rendimiento de las plataformas es muy buena. La Organización Mundial de la Salud avala la utilidad de las pruebas moleculares y tenemos que hacerla. ¿Qué ocurre? Que ellos están promoviendo que nos quedemos en pruebas moleculares y si nos quedamos en pruebas moleculares va a ocurrir algo. Este es el algoritmo habitual de trabajo. Hacemos una prueba molecular, vamos a descartar las resistencias, ya tenemos pruebas moleculares de segunda línea y con esto vamos a definir un tratamiento de fármaco sensible o fármaco resistente. Muy sencillo, pruebas moleculares. Pero si nos quedamos en las pruebas moleculares va a ocurrir esto que es en el trabajo de campo.
A veces la Organización Mundial de la Salud toma decisiones o los técnicos en el ministerio toman decisiones y no son los que están en trabajo de campo. Yo puedo tener pruebas moleculares negativas, entonces no podría diagnosticar al paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener el cultivo, porque si no hacemos el cultivo y solo nos quedamos en las pruebas moleculares, vamos a perder al menos el 9 al 10% de los casos. Entonces, por eso, prueba molecular, cultivo y las baciloscopías. Hay una prueba muy bonita, muy interesante, que ha salvado vidas en áreas de alta carga de la tuberculosis. Es la prueba del lipoarabinomanán. Si yo sé que hay un daño del granuloma y la micobacteria sale, voy a tener una enfermedad diseminada, hematógena, y la micobacteria se destruye y libera péptidos. Eso es lo que yo voy a identificar en la prueba del lipoarabinomanán, una prueba en orina muy fácil, 25 minutos, no necesita mucha realmente tecnología y es muy útil en los pacientes que tienen, ¿sí ve? Yo no puedo, a ver, acá, en los pacientes que tienen CD4 menores de 100, el rendimiento de la prueba es muy alta, es muy buena. Y en pacientes que no tienen síntomas o que han tenido fiebre en algún momento o sudoración o pérdida de peso, CD4 bajos, yo les hago la prueba del lipoarabinomanán, no tiene síntomas respiratorios, estoy detectando una tuberculosis. Esto en África mejoró la mortalidad. Es muy importante, ¿por qué? Porque ya estamos viendo que tenemos que ir adelante y todo empieza por ese pobre control que tenemos en el granuloma. Pasemos a algo de tratamiento. Hoy día sabemos que son 6 meses, que no damos tratamientos interdiarios, que los damos diarios, porque si los damos interdiarios el paciente recae. Las bases del tratamiento de la tuberculosis es muy bonito, es muy fácil. Vamos a dar 6 meses, ¿por qué? Porque los 2 primeros meses curamos y los otros 4 meses evitamos la recaída. Si yo dispongo de medicamentos que son más bactericidas, puedo acortar el tratamiento, que ahora es lo que les voy a mostrar. Entonces, seguimos con los 6 meses, pero se vienen ya los tratamientos acortados. Tratamientos acortados en tuberculosis fármacosensible, que lo que buscan es administrar isoniazida, rifapentina, que es muy bactericida y tiene una vida media larga, moxifloxacina, que es bactericida, y mantenemos la piracinamida, que sirve en los medios ácidos. Estamos quitando el etambutol. La gente cree que el etambutol es bueno. Yo les digo, mire, el etambutol es la buena amiga que sale con ustedes, que es la que le coge a ustedes el pelo cuando están borrachas para que no se vayan a untar. Es eso, solamente sirve para cuidar a que no se unten, no más, es para proteger resistencias, no más, no sirve. Entonces, cuando dejan el tratamiento de etambutol y están tranquilos tratando a un paciente con etambutol, no están logrando mucho. Este es un fármaco que logró ser bactericida y en este estudio muy interesante que hace Dorman, lo que nos muestra es cómo ese tratamiento de 4 meses es no inferior al tratamiento de 6 meses. Pero tenemos que tener moxi, tenemos que tener la rifapentina, que son medicamentos que no tenemos en este momento disponibles y ahora que se están haciendo las guías en Colombia, esperemos que se pueda plantear. Aquí son costos. Rifapentina en Europa no se ha utilizado mucho en el tratamiento de la infección tuberculosa latente por costos. No sé qué vaya a pasar ahora y más que estamos en una posición difícil en salud si estos tratamientos acortados van a poderse implementar. Porque puede estar muy bonito en el papel, pero vamos a tener barreras de implementación. La otra situación es algo que la Organización Mundial de la Salud nos dice, mire, a los 2 meses que estamos curando, usted puede pasar a los 4 meses, que es en el tratamiento para evitar la recaída. Muy fácil. Cámbielo sin tener BKs. Usted puede tener un BK negativo o un BK positivo y lo pasa. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que no la comparto, y no la comparto porque nos ha tocado vivir en Cali, donde nuestros pacientes que al mes 2 tenían BKs positivos y cambiábamos, tenían un fracaso del tratamiento con una fármaco drogoresistente. Entonces esto hay que tener cuidado porque ellos quieren quitar mucho las baciloscopias, no ser necesarias para el cambio, pero yo les digo, mire, Colombia es diferente. Colombia, nuestros pacientes están en unas terapias supervisadas, muchos de ellos por videos y realmente no los estamos supervisando bien. Si esto fuera directamente observado, si estos pacientes tuvieran un seguimiento clínico en unidades que son de seguimiento de coinfección, tuberculosis y VIH, yo le digo, hay pacientes que podríamos cambiar, pero esto hay que tener cuidado y le recomendaría que al mes 2,
Si tienen BCAS positivos, ustedes miren clínicamente qué ocurre, van a descartar resistencia, lesiones cavitadas, interacciones o la adherencia en el paciente. Eso es lo que tienen que hacer al mes 2 de tratamiento. La otra indicación es en niños, ¿sí? Pues en niños se puede administrar estos tratamientos acortados, pero en la tuberculosis lo que es farmacosensible y el tiempo. Es que tiene VIH, yo le voy a dar un año. No, ya sabemos que 6 meses tuberculosis pulmonar y solamente vamos a extender si el paciente clínicamente no va bien y en condiciones como ósea, articular y el sistema nervioso central. ¿Esto por qué? Porque los medicamentos no penetran ni al hueso ni al sistema nervioso central, por eso los extendemos. Pero el paciente, digámoslo, con los nuevos medicamentos posiblemente esto lo vamos a ir modificando. ¿Qué preocupa? Para la cuenta de alto costo, las tasas de éxito son del 26%. Fatal. O sea, el paciente de tuberculosis y VIH o se está muriendo, que esa es la realidad, 40% se mueren y muy pocos se están curando. ¿Qué está pasando con el resto? Se pierde y desconocemos qué está ocurriendo. No es solo Colombia, hay estudios en Chile, Sudáfrica, Asia, en Estados Unidos y en Europa, donde nos muestran que el ser VIH aumenta el riesgo de que este paciente no le vaya bien en el tratamiento. Entonces, ahí ustedes tienen que estar juiciosos, vigilar el peso, el control clínico que deben de llevar. Y nos metemos ya a lo último, que es el tratamiento antirretroviral. Como es una actividad que empezamos a recordar cosas, en el 2009 fue muy interesante porque para el 2005 los infectólogos que manejaban los pacientes decían, no, yo no le doy tratamiento del VIH, si sale la tuberculosis, le empiezo el tratamiento. Hoy día sabemos que eso no se puede hacer. Luego, cuando empezamos a darle tratamiento de la terapia antirretroviral, durante el tratamiento de la tuberculosis, los pacientes empezaban a complicarse por la reconstitución inmune realmente. Dificilísimo de manejar. Entonces, 3 ensayos clínicos empiezan a resolver cuándo. ¿Será que muy temprano? ¿Será que muy tarde? Abdul-Karim, aquí teníamos al doctor Blanc, Xavier Blanc, bueno, muchas personas interesantes, sudafricanos, trabajaban con el grupo sudafricano y empezaron a colocar un tiempo. Esto nos dejó una enseñanza, puntos de corte de CD4 menores de 50, y eso se nos quedó, pero esto era cuando teníamos medicamentos viejos. Hoy día sabemos que al empezar de forma temprana vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con la reconstitución del paciente, la transmisión, la inflamación, bueno, muchas cosas que sabemos que son propias de empezar de forma temprana el tratamiento antirretroviral. Todos esos estudios quedaron y a partir de la evaluación que se hace, no con ensayos, sino de metaanálisis, en todos los medicamentos que salen después del 2014 con los inhibidores de integrasa, ya podemos decir que no existe un punto de corte. Paciente diagnosticado con tuberculosis y VIH debe iniciar la terapia antirretroviral. ¿Cuánto? Al menos en las próximas 2 semanas. Solo en los pacientes que tienen compromiso meningio, por si me llega a hacer una reconstitución inmunológica, yo podría un poco extender el tratamiento, demorarme, porque la reconstitución inmunológica en estos pacientes sí condiciona una mortalidad mayor. Las interacciones farmacológicas que hemos hablado a lo largo de tantos años, pues sabemos que hay fármacos que no podemos utilizar, hay fármacos que sí, y para volver esto un poco más simple y sencillo, estos son los ensayos clínicos de los inhibidores de integrasa con Rifley, vamos a tener el Lispirin, que es con dolutegravir, tratando de resolver cuál es la duda. Esto que es la información más reciente del dolutegravir, porque tanto raltegravir como dolutegravir en nuestro imaginario es que aumentamos las dosis. Pero con dolutegravir, estos ensayos clínicos nos dicen que si la dosis para controlar el VIH no es 50, sino que yo podía controlar el VIH con una dosis más baja, que la vida media es larga, ¿por qué no plantear tratamientos de 50 miligramos? Entonces hay un ensayo clínico donde en la vida real utilizaron 50, otros 50 cada 12 horas, los han seguido a 24 y 48 semanas en el CROI de este año que dicen que no hay realmente inferioridad, que se puede plantear un tratamiento de 50 miligramos y esto es muy bueno para los programas porque vamos a disminuir costos. Esta es una estrategia interesante y lo que nos dice es que sí podemos disminuir la dosis del dolutegravir y no dar, es off-label, porque el laboratorio, evidentemente por los ensayos que tiene el Lispirin, no permite o nos dice que tenemos que dar la dosis doble.
Algo también que es muy interesante, y les dejo esta diapositiva que tiene que ver con los no nucleócidos. Aquí pues ustedes ven que todo tiene interacciones farmacológicas hasta con la rifapentina. Entonces, si viene el tratamiento acortado con la rifapentina, pues no vamos a poder dar medicamentos y el único que se pudiera administrar va a ser el efavirenz. Si vamos a dar los inhibidores de la proteasa, aquí ustedes van a ver cómo todos tienen interacciones, y si tienen con rifampicina, posiblemente tienen con la rifamicina, que es la rifapentina. Y si vamos con los inhibidores de integrasa, miren ustedes, los únicos que se pueden administrar: raltegravir, ajustando dosis; dolutegravir. Si vamos con rifampicina, ya sabemos que hay este ensayo clínico que podemos disminuir la dosis a 50, y con rifapentina pues no lo sabemos muy bien, tendríamos que duplicar la dosis. Colócolo y la isoniazida no es que sea una interacción de bajar la concentración. Lo que pasa es que dolutegravir incrementa la concentración de la isoniazida y produce más toxicidad hepática. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está con dolutegravir, que recibe isoniazida, hay que tener cuidado porque pueden hacer más elevación de las pruebas hepáticas. Algo interesante que en este año se ha hablado, porque se metieron los TAF, ¿no? El tenofovir a la fenamida. Entonces la pregunta es si TAF o TDF. Se han metido a mirar, parece ser que TAF y rifampicina va a disminuir muchísimo la concentración de lo que es el TAF en sangre, pero en la pues en a nivel celular no vamos a tener esa disminución. Las recomendaciones que se tienen de las sociedades es que evitemos el TAF si damos rifampicina. Recientemente sale entonces esta publicación muy interesante, pero eso es una serie de casos que mostró que los pacientes, se me llevaron el puntero, todos tenían control virológico con TAF al comienzo y le medían a un cierto tiempo. Entonces realmente el papel del TAF hay que tener cuidado, no limitaría su uso, se podría administrar en los pacientes y pues no hay una evidencia muy sólida que nos limite el uso del TAF con los fármacos antituberculosos. Y ya para finalizar, el temor de todos, el miedo. Yo creo que esto es lo que todavía nos falta en conocer, es mi dolor de cabeza, es lo que vivo todos los días y por eso hay pacientes de pacientes. El iris, que se presenta más o menos en el 18%, es muy frecuente, condiciona hospitalizaciones, siempre lo pone uno a plantear si hay recaídas, si hay fracasos, si hay resistencia, si hay coinfecciones. El problema es que si es en el sistema nervioso central, la mortalidad es muy alta. En el resto no hay y no necesitaríamos suspender el tratamiento antirretroviral. Este estudio, que es muy bonito y que muy poco la gente ha trabajado, esto sale del grupo de PRED-ART-TRIAL. Ellos lo que hicieron es, bueno, y si yo doy profilaxis con prednisona a los pacientes que empiezan terapia antirretroviral, que tienen menos de 100 CD4 y que tienen una tuberculosis farmacosensible en tratamiento, si les doy prednisolona 40 miligramos por 14 días y luego 20 miligramos por 14 días, ¿qué pasa? Encontraron que la reconstitución inmunológica era menor. Entonces hay un grupo de pacientes que se beneficia, pero creo que aquí nos falta, ya voy a finalizar, biomarcadores un poco para poder seleccionar mejor a los pacientes. Esto que es como lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Cuando nos empezamos a meter en las terapias supervisadas, esto es un trabajo muy bonito que llevamos en Fundación, antes de la pandemia, empezamos lo que eran las estrategias supervisadas por video. ¿Qué me enseñó? Que el paciente con tuberculosis realmente no es tan fácil. Miren esto, el primer mes los eventos adversos se presentan en el 35% de los pacientes. Estos pacientes los seguíamos por video sincrónico, no era asincrónico, era sincrónico, nos conectábamos, el paciente se lo tomaba y respondíamos inquietudes. Todos los pacientes manifestaron a lo largo del mes algún evento adverso. Los primeros 2 meses llegan hasta el 20%. Y si ustedes miran, en los siguientes 4 meses, 10% de los pacientes van a tener alguna queja, o sea, 1 de cada 10. Si eso no lo intervenimos, el paciente abandona. Hoy día, ¿en qué están los programas? En terapias por video asincrónico. El paciente graba, dice que está en qué dosis, se lo toma, lo envía por WhatsApp, pero mi pregunta es si esa enfermera que hace partos, control de diabetes, control del niño sano, control de la tuberculosis, control de PROA, control de infecciones, va a tener tiempo para ver esos videos de las terapias supervisadas, ¿no? No creo, nosotros no hemos terminado de ver los videos del CROI ni del IDWI, ¿no?
Entonces no creo que esta gente vaya a verlo. Entonces aquí hay un problema que nos va a impactar mucho en la adherencia y por lo tanto va a impactar negativamente en el control de la tuberculosis. Esto es resumiendo algo muy grande, muy amplio que es la tuberculosis, nos podemos demorar aquí horas, pero esto era algo que quería que se llevaran muy puntual y si tiene alguna inquietud, con gusto. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, unos minuticos de preguntas, dime. Ahí ya. Sí, muchas gracias. Primero, pues agradecer su intervención. Muy bueno este tema de tuberculosis y VIH, teniendo en cuenta que es en nuestro medio el principal oportunista, pues es muy interesante. Tengo dos preguntitas respecto al tema. El uno es estudios sobre oportunidad en el inicio del tratamiento para TB, así como hablamos en VIH de que se diagnostica, se trata, en tuberculosis teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad insidiosa, que puede llevar meses el paciente pues para que se diagnostique y se trate. Dentro de los estudios que usted ha revisado, ¿qué nos puede decir con respecto a ese tiempo, ¿sí? Okay, ideal para el tiempo ideal es inmediatamente, porque esta es una enfermedad de interés en salud pública. Si queremos cortar la cadena de transmisión, se empieza el tratamiento. El paciente empieza a ser infectivo a partir de la segunda semana. El problema en el paciente VIH es que muchas veces nos quedamos esperando a que llegue la prueba. Entonces, si el paciente tiene síntomas, si el paciente tiene fiebre, sudoración, pérdida de peso, adenopatías, no encontramos otra causa, deberíamos estar planteando un tratamiento empírico frente al tratamiento de la tuberculosis. ¿Okay? Entonces, aquí no debería ser. En los estudios que hemos hecho, nos preocupa es el retraso diagnóstico. Tenemos pacientes, hablamos de retraso diagnóstico, más de 30 días. Nuestros pacientes tienen retraso diagnóstico de 120 días. ¿Vale? Una persona no diagnosticada son 20 personas infectadas. Ok, gracias. Y lo otro es una pregunta puntual. Tengo un paciente en profilaxis, no tiene VIH, se le indicó profilaxis y el especialista le mandó profilaxis con isoniazida rifapentina. El paciente hizo una intolerancia, una hipersensibilidad a la isoniazida, ¿sí? ¿Qué opciones tendríamos en Colombia, ya que el paciente no puede recibir isoniazida? Los estudios que tenemos de isoniazida rifapentina son 12 dosis, 3 meses, y hay uno de 1 mes de isoniazida rifapentina. Si hizo evidentemente un efecto adverso a la isoniazida, ese esquema no va. Hay esquemas con rifampicina solo que no promuevo porque estamos en el valle, en áreas de alta carga de tuberculosis farmacoresistente. Entonces, si yo doy monoterapia y no he descartado muy bien la tuberculosis, puedo convertir una monoresistente isoniazida en una farmacoresistente. En el paciente con un VIH hay que buscarle. ¿Por qué? Porque ese sí se le va a reactivar sí o sí, independiente de los CD4. Si ustedes ven una seroconversión, ya si el paciente tiene una reconstitución muy buena, unos CD4 muy altos, clínicamente lo han seguido, tiene una PPD de hace 5 o 7 años que ya saben que es positiva, pues lo observo. Pero el paciente recién diagnosticado o que convierte, busco estrategias. Está la opción de rifampicina, como les comento, pero tengo que descartar la tuberculosis. Y si la doy son 4 meses. El problema de la rifampicina son las interacciones y los eventos adversos. Entonces ahí uno hay que mirar qué evento adverso es de la isoniazida, porque se puede manejar, se puede empezar a titular la isoniazida para que el paciente lo tolere. Si es toxicidad, digámoslo, hepática, puedo incrementar la piridoxina, no dosis de 50, sino dar 50 cada 8 horas para disminuir un poquito esa toxicidad hepática. Hay personas que dicen que incrementando la isoniazida más de 100, se pierde el efecto de la piridoxina más de 100, se pierde el efecto de la isoniazida. Como un antagonismo, ¿no? Pero pues la verdad me ha funcionado. Listo, muchas gracias. Atrás hay una pregunta. Sí, doctor, una preguntita. La última, ok.
Doc, una pregunta muy puntual, el papel del ADA en el paciente VIH, punto de corte, si se puede utilizar como único criterio diagnóstico y el manejo. Ok, el test de adenosineaminasa hay que tener cuidado porque puede ser un falso positivo de linfoma y de infecciones fúngicas, ¿vale? El punto de corte es el mismo, no lo hemos evaluado. Esos primeros estudios que se hicieron, PPD con ADA, fue una prueba más para el armamento terapéutico que teníamos en su momento, pero hoy día se pide, pero tenemos que utilizar pruebas moleculares, biopsias, y se viene una prueba muy interesante, a pesar que es para tuberculosis latente, puede tener una utilidad en aproximarnos, que es las pruebas de liberación de gamma interferón, los IGRAS. Entonces, es una prueba que viene. De las pruebas moleculares también vamos a tener pruebas en materia fecal, que mejoran mucho el rendimiento de los pacientes, y si los CD4 son muy bajos, las hemocultivos para micobacterias, mejora mucho el rendimiento, ¿vale? Y la prueba de lipoarabinomanal, evidentemente. Doctor, Yo creo que… doctor, una preguntita. Dime. Uno ve con mucha frecuencia pacientes que inician la profilaxis para TB latente, que cumplen los 2 meses y interrumpen un mes. En esos casos se debe reiniciar, se continúa el mes que falta, e inclusive en los pacientes con TB activa también pasa a veces eso. Ahora que hay medicamentos que no se consiguen, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿se debe reiniciar? Si el paciente tiene menos de un mes, se reintroduce en la dosis que estaba en el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud hace 10 años fue un poco más laxo y puso hasta 3 meses. Y que se reiniciaba si el paciente se había perdido por 3 meses. La verdad es que deberíamos ser un poco más estrictos. Un mes, usted puede reiniciar. Más de un mes, yo reintroduzco el tratamiento nuevamente. ¿Okay? En el tratamiento de la infección latente, como es un tratamiento preventivo, aquí no hay una enfermedad activa y lo que hay que entender es que la isoniazida no cura. La isoniazida solo sirve si la micobacteria se despierta. Si yo le doy isoniazida, rifapentina, ahí sí estoy curando, porque la rifapentina es esterilizante. Esa es la razón por la que cuando a mí me llega José Oñate con una PPD 20, entonces me dice, primo, dame la isoniazida. Yo, ¿para qué? Si usted vive en tuberculombia y se va a estar exponiendo, y la isoniazida no te va a curar. Si yo le voy a dar isoniazida rifapentina, yo le digo, sí, tómatelo, porque yo voy a esterilizar esa micobacteria que está allá latente. ¿Vale? Bueno, chao. Gracias.